Buenos días a todos. Disculpen un poco el retraso, pero teníamos problemas con la señal y la comunicación. La que nos va a dar una excelente charla hoy, en el día de hoy, es la doctora Pamela Bujón. El título es Hidrogeología aplicada, alcances en el Servicio Geológico Minero Argentino. Un pequeño resumen: los estudios hidrogeológicos relacionados con la circulación del agua subterránea, su origen y su interacción con los suelos, rocas y humedales que desarrolla el Servicio Geológico Minero Argentino son elaborados en la Dirección de Geología Ambiental y Peligrosidad Geológica. Los mismos son publicados para cubrir las necesidades de proyectos relacionados con la geología urbana y ambiental, hidrogeología y edafología. A su vez, son de aplicación directa en los planes de ordenamiento territorial y estudios geoambientales, constituyendo una herramienta básica en la toma de decisiones. En esta oportunidad se expondrá ejemplos de los distintos estudios hidrogeológicos desarrollados en la institución. Un pequeño también resumen del currículum vitae de Pamela. Se recibió en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de Buenos Aires. El tema fue estudios de contaminación de aguas subterráneas por métodos geofísicos e hidrogeológicos en noviembre del 2015. Ese fue su doctorado. Y desde el 2008 trabaja en el CEGEMAR, también trabaja en la Universidad de Avellaneda dictando la materia hidrología correspondiente a la carrera en la licenciatura de Ciencias Ambientales, y también trabaja en la Facultad de Ciencias Naturales y el Museo de La Plata en la cátedra de Petrología, que fue ese trabajo lo desarrolló entre el 2002 y el 2003. Bueno, Pamela, te damos la bienvenida y la palabra. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Bueno, ya Alejandra les dio, ya me presentó. Yo trabajo en la Dirección de Geología Ambiental y Peligros Geológicos y específicamente realizo estudios hidrogeológicos que están incluidos en los trabajos que desarrolla la dirección, ¿sí? De esta manera, la charla va a ser, digamos, comentarles o mostrarles acerca de la hidrología aplicada y los alcances en el servicio geológico. Bueno, a modo de introducción, me parece importante definir lo que es la hidrogeología, específicamente para aquellas personas que no trabajen en el tema, y de esta manera la hidrogeología es la ciencia del agua subterránea, ¿sí? Es una rama de la ciencia geológica que estudia la relación e interacción entre agua-roca relacionado con sus condicionamientos geológicos, el origen y la génesis de las aguas subterráneas, su comportamiento hidráulico, ¿sí?, las formas de los yacimientos, como así también sus propiedades físico-químicas para el uso para las generaciones futuras. De esta manera, el objetivo de la charla es la divulgación de los alcances de las tareas hidrogeológicas aplicadas en los proyectos desarrollados en la Dirección de Geología Ambiental y Peligros Geológicos. En la dirección, actualmente no se desarrollan trabajos sistemáticos hidrogeológicos, ¿sí? Específicamente, los estudios hidrogeológicos que se realizan son los que van incluidos en los trabajos que desarrolla la dirección. En algunas ocasiones sí se generan proyectos específicos de hidrogeología, como de manera de colaboración entre instituciones nacionales e internacionales, como así fue el caso de uno de los proyectos en el cual se elaboró un mapa hidrogeológico de la región
chaqueña argentina, pero puntualmente los estudios hidrogeológicos, como les mencionaba anteriormente, son los que van incluidos en los estudios de ordenamiento territorial y estudios geoambientales. Y más recientemente, y a prueba de piloto, se realizó un trabajo de prospección hidrogeológica aplicando geoeléctrica. Aquí yo les muestro un listado de las tareas hidrogeológicas que se desarrollaron por lo menos los últimos 15 años. ¿Sí? De esta manera se generó un mapa hidrogeológico incluido en el estudio de línea de base ambiental para la hoja de Gualeguaychú, es decir, se hizo un mapa hidrogeológico de la hoja Gualeguaychú. Se hicieron dos contribuciones técnicas. Una contribución técnica es producto de un proyecto hidrogeológico puntual generado por la Dirección de Geología Ambiental y la Subsecretaría de Recursos Hídricos, y la contribución se llama Conocimiento Hidrogeológico de la Región Chaqueña Argentina. Se hizo otra contribución técnica acerca de la hidrogeología hidroquímica en los alrededores de la ciudad de Tartagal. Esto ya está en el repositorio. Y luego se hizo prospección geofísica. Nosotros, en esta charla que yo les voy a dar, vamos a hablar específicamente de la contribución al conocimiento hidrogeológico. En ella vamos a ver la metodología aplicada para la realización del mapa hidrogeológico y les doy un panorama general de la hidrogeología del lugar. Seguido vamos a ver la hidrogeología que se desarrolló para el estudio geoambiental de la ciudad de Tartagal, y por último vamos a ver la geología del subsuelo en el predio del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, del INTI. Bien, de esta manera, está bastante lento. El primer trabajo hidrogeológico es el de la contribución técnica para el mapa hidrogeológico para la región chaqueña argentina. Los autores son los que están aquí presentados. El doctor Fernando Pereira fue el encargado de realizar el mapa geomorfológico y litológico. La licenciada Laura Lamarca y Silvina Trevisiol específicamente para la hidroquímica y censo hidrogeológico, el doctor Diego Fernández para la interpretación hidroquímica, y para cartografía y GIS, la licenciada Liliana Camandé. En este caso, a mí mi tarea era definir las unidades hidrogeológicas y el mapa hidrogeológico. Este trabajo, como ya lo verán, es un trabajo de escala regional, de los cuales se trabajó con datos para escala de 1 al millón. Aquí tienen la metodología aplicada para la confección del mapa hidrogeológico. En principio se hizo un estudio exhaustivo de la geología subterránea, ¿sí? Luego se realizó el mapa geomorfológico y litológico del área de estudio. Se hizo una búsqueda de antecedentes bibliográficos de unidades hidrogeológicas previas ya definidas por otros autores, ¿sí? A partir de un inventario de pozos se logró obtener datos de la hidráulica de los mismas, y una vez que tuvimos una idea clara del modelo conceptual, se superpusieron esta información y se realizó el mapa hidrogeológico. A modo rápido va a ser un pantallazo general para no aburrirlos mucho. Con respecto a la geología subterránea, ¿qué es lo que se hizo? Se hizo una interpretación de pozos profundos, pozos provenientes de YPF. También se tuvo acceso a un inventario de pozos a la base de datos de la Subsecretaría de Recursos Hídricos. También se consultaron las perforaciones que se encuentran en la biblioteca del CEGEMAR. A partir de ellos se hicieron dos transectas litológicas.
La primera de ellas es paralela a la Ruta Nacional 80, ¿sí? Con una dirección noroeste-sudeste y que incluye el sector este de la provincia de Salta y la provincia de Formosa en su totalidad. Y una segunda transecta perpendicular a la anterior que incluye el sector central de la provincia de Formosa y Chaco. Lo que ustedes ven aquí como background es el mapa geomorfológico realizado para el área de estudio. De esta manera ya pueden evidenciar una parte de la metodología a partir de las unidades geomorfológicas y de las geoformas, ¿sí?, definidas. Se estudió la geología del subsuelo haciendo hincapié en cada geoforma, ¿sí? Entonces, respecto a la hidrogeología, el pantallazo general para el área de estudio, las regiones hidrogeológicas que corresponden al área de estudio son las que ustedes ven aquí, estas 7. Estas unidades hidrogeológicas o regiones hidrogeológicas fue definido por Auge. ¿Y qué es una región hidrogeológica para aquellos que específicamente no trabajan en el tema? Una región hidrogeológica es toda región con características y comportamientos distintivos en relación al agua subterránea. Los factores que definen las regiones hidrogeológicas son el geológico, el geomorfológico, el climático y el biológico. En esta ocasión, para el área de estudio, se definieron, o sea, están definidas estas regiones hidrogeológicas. La región hidrogeológica de la Puna, la región hidrogeológica de Cordillera Oriental y Sierras Subandinas y sus valles, la región hidrogeológica de Piedemonte y llanura chaco-salteña, la llanura chaco-pampeana árida, la llanura chaco-pampeana húmeda y por último Piedemonte y llanura tucumano-santiagueña. Bien, aquí lo que yo les voy a mostrar rápidamente es el subsuelo, ¿sí? Y dónde estarían los principales acuíferos en el área de estudio. En este caso, para lo que sería la provincia de Formosa, tuvimos información de 2 pozos. El primero de ellos, el que se encuentra más hacia el este, es el pozo, la perforación de YPF Mariano Boedo. El objetivo fundamental era tratar de tener información o buscar información de profundidades y de los acuíferos, digamos, más importantes en la región, los que están siendo explotados, ¿sí? A su vez, también se hacía énfasis en la búsqueda de un acuífero transfronterizo que recientemente, al menos en Argentina, se está hablando, conocido como el Said o el Toba Tarijeño. Principalmente ese nombre lo conocen mucho en los países de Bolivia y Paraguay. Entonces, este acuífero aparentemente estaría en el terciario paleógeno, ¿sí? Entonces, haciendo foco hacia el objetivo del trabajo, en la perforación Mariano Boedo se encontró un cuaternario de 72 metros, ¿sí? Y luego el terciario neógeno Plioceno, que sería el principal desde el punto de vista de acuíferos, ¿sí? Lo que se estaría explotando. Conocidas, bueno, tiene distintos nombres de acuerdo, digamos, distinta nomenclatura de acuerdo al lugar, ¿sí? Inmediatamente por debajo, ¿sí?, de este terciario neógeno se evidenció la ingresión marina del Paraná, del Mioceno, ¿sí? Y por debajo tendríamos el terciario paleógeno, conocida como Formación Chaco o subgrupo Metán. Las profundidades, el terciario, entonces, neógeno estaría a unos 11 metros, bueno, sobre el nivel del mar, y el terciario paleógeno, en este caso, estaría a 142 metros, ¿sí? Siguiendo un poco más abajo, si bien no era el objetivo del trabajo, pero fíjense que aparece Sierra Geral, aparece el Jurásico.
Fíjense lo interesante en la perforación de Pirané, en donde el Jurásico no aparece, ¿sí? Esa es una de las principales, una de las diferencias, digamos, ya importantes a nivel de la geología del subsuelo. Y de hecho, fíjense que esta perforación está ubicada justo en el límite entre las dos regiones hidrogeológicas, de la llanura chaco-pampeana árida y húmeda, ¿sí? O sea, desde el punto de vista geológico, evidentemente, hay algún tipo de falla de estructura que no se estaría encontrando en el sector de Pirané, digamos, en ese sector, el Jurásico. Sin embargo, sí se pudo evidenciar bien un terciario neógeno de un terciario paleógeno. De alguna manera, la ingresión marina del Mioceno es la que nos estaría dando la distinción entre los terciarios, ¿sí? Bien, ¿qué sucede hacia el sector oeste del área de estudio? En el sector oeste, acá específicamente abarcaría el sector oriental de la provincia de Tucumán con el límite con Santiago del Estero. En este sector, el doctor Tineo, 2000, define cuencas cuaternarias hidrogeológicas. 4 cuencas para la provincia, de los cuales para nuestro área de estudio involucran a estas 2. Lo que es importante mencionarles es en este sector las profundidades y los espesores que tienen los sedimentos cuaternarios y terciarios. Fíjense, para la cuenca del noroeste o la cuenca de Buruyacu, tenemos un cuaternario. Ellos principalmente explotan el cuaternario, porque fíjense las profundidades, ¿no? De 0 a 100 metros tendríamos un cuaternario, y a partir de los 100 metros hasta los 300, 400 metros, lo que sería el terciario neógeno, ¿sí? A partir de allí no hay más información, porque ellos estarían llegando a lo que le dicen el basamento hidrogeológico, ¿sí? Entonces, fíjense qué es lo que sucede. Acá no sé si ustedes ven bien la pantalla. Tenemos un cuaternario de 300 metros de espesor, ¿sí? Y a partir de 300, 400 metros recién tendríamos el terciario. Entonces, principalmente aquí, y es claro respecto a las profundidades, ¿no? Estamos a 300 metros recién para poder explotar acuíferos del terciario. Fíjense, ¿no? La diferencia de profundidades en este sector del área de estudio con respecto al sector oriental. En el cuaternario, ellos tienen acuíferos confinados, semiconfinados en el cuaternario, y algunos termales, ¿sí? De hecho, son los que explotan. Luego tenemos para lo que sería Santiago del Estero, termas de Río Hondo, principalmente los acuíferos en explotación son los que están en el Plioceno, el terciario, ¿sí? Son acuíferos semiconfinados, termales, algunos surgentes. ¿Qué es lo que sucede en este sector de la provincia? O sea, en el límite de Santiago del Estero y Chaco. En este sector, en las perforaciones que nosotros estudiamos, no aparece la ingresión marina. De esta manera, fue muy dificultoso distinguir de lo que es el terciario neógeno y del paleógeno, sobre todo uno pensando en el objetivo de poder distinguir los acuíferos que estarían ubicados en el paleógeno. Bueno, en este sector realmente no se pudo hacer esa distinción. Entonces, una vez que estudiamos el subsuelo, una vez que nosotros definimos a qué profundidades se encuentran los sedimentos cuaternarios y terciarios, se realizó una salida al campo a través de una red de monitoreo que se planteó para una escala regional. Se censó un pozo cada 80 kilómetros, ¿sí? O sea, un pozo cada 6.400 kilómetros cuadrados, y en ellos se midió la profundidad final del pozo, y de esa manera nosotros podíamos distinguir cuáles serían qué acuífero estaríamos midiendo, si estaríamos midiendo acuíferos terciarios o acuíferos del cuaternario, ¿sí? Nosotros pudimos hacer esa distinción. Entonces, volviendo a la metodología, hicimos un estudio exhaustivo de la geología subterránea, el mapa geomorfológico. Se definieron
habían definidas ya por autores en las provincias tanto de Formosa, en Santiago del Estero y en Tucumán. Hay trabajos importantes, estudios que habían definido ya unidades hidrogeológicas para esas provincias, que cuando uno las analizaba, las estudiaba, la mayor parte de estas unidades hidrogeológicas definidas coincidían con las unidades geomorfológicas que nosotros habíamos definido para nuestro mapa. De esta manera, y con el censo de pozos, ¿sí?, pudimos definir unidades hidrogeológicas, ¿sí? Bien, ahora, para el mapa hidrogeológico, lo que nosotros hicimos es elegir una metodología. La metodología que nosotros elegimos por un tema de que mejor se ajuste a nuestro país, digamos, y a nuestra disponibilidad de datos, es la elegida y la aprobada por el Mercosur, ¿sí? Esta metodología lo que hace es, digamos, define 5 categorías, ¿sí? La primera categoría son para aquellos acuíferos en sedimentos consolidados y no consolidados con alta posibilidad para agua subterránea. La categoría 2 es para aquellos acuíferos de media posibilidad para agua subterránea. La 3 son los acuíferos de baja posibilidad. Y ya 4 y 5 estarían definidos para aquellos acuíferos en roca. 4 es con porosidad secundaria, o sea que tiene una mínima posibilidad para agua subterránea. Y 5 ya directamente es la roca maciza sin porosidad, el acuífugo, ¿sí? Entonces, en base a esta categoría y en base a las unidades hidrogeológicas que nosotros definimos, que se definieron 17 unidades hidrogeológicas para el área de estudio, de las cuales la unidad hidrogeológica de la 1 a la 12 son unidades aflorantes, y las unidades hidrogeológicas de las 12 a la 17 son unidades hidrogeológicas no aflorantes. Estas unidades fueron clasificadas y puestas, digamos, de acuerdo a las categorías que les cité anteriormente. Con respecto a los colores, nosotros usamos una metodología de una guía estándar alemana, y que los colores aconsejables son azul más oscuro para aquellos acuíferos de alta probabilidad, y luego las tonalidades van bajando a medida que la posibilidad para agua subterránea sea menor. Y por último, los acuífugos de color naranja. Entonces, el mapa que ustedes ven acá sería, digamos, estarían distribuidos los 4 colores, ¿sí?, de acuerdo a la clasificación. Y aquí, como referencia va en el mapa, en cada clasificación, en cada categoría, están incluidas las unidades hidrogeológicas definidas en nuestro área de estudio. Por último, digamos, para darle un panorama general, con respecto a la hidroquímica, aquí se muestra la distribución de la salinidad en el área de estudio. Les aclaro que nosotros, a partir de los datos medidos en el campo, de los niveles piezométricos en las perforaciones, pudimos hacer una red de flujo subterránea para el acuífero cuaternario, no así para los acuíferos terciarios, pero para los acuíferos cuaternarios la dirección regional, ¿sí?, es hacia el sudeste. De esta manera, la salinidad condice, ¿sí?, conforme a la dirección del flujo subterráneo, lo cual es lógico. En zonas más de descarga tenemos mayores salinidades, y en zonas más de recarga la salinidad es baja, ¿sí?, es zona no salina. Se hizo un análisis químico de elementos trazas y elementos minoritarios, y esto es importante, les quería mencionar, porque es una problemática digamos, importante, disculpen la redundancia, que tenemos en la República Argentina, es que si bien nosotros tenemos acuíferos muy productivos, es importante el contenido de arsénico que hay en el agua. Esa concentración de arsénico que está por encima del umbral permisible es una contaminación de origen natural, ¿sí?
principalmente para aquellos acuíferos que están alojados en lo que sería el LOES, ¿sí? Y esto es una gran problemática que, bueno, todos los hidrogeólogos, al menos los congresos hidrogeológicos, es un tema a tratar. Y fíjense aquí cómo en un sector del área de estudio, casi la mayoría de los pozos, la zona que está en rosa, son pozos en el cual el agua tiene niveles altos de arsénico, ¿sí? Bien, entonces, como conclusión, ya en parte les había comentado a lo largo de, digamos, de la explicación, pero en la región chaqueña de la República Argentina existen dos sistemas acuíferos de edad terciaria y cuaternaria. Los acuíferos terciarios que se encuentran bajo explotación corresponden al Mioceno al Mioceno superior y Plioceno. Los depósitos de la formación Chaco se pueden ubicar por debajo de la ingresión marina del Mioceno, ¿sí? En aquellos lugares donde se encontraría la ingresión marina, para el sector de noreste y este de Santiago del Estero, la secuencia tendría una edad Mioceno superior y Pliocena. En la provincia de Santiago del Estero, los acuíferos del terciario superior, o sea, del Plioceno y Mioceno, son los de mayor rendimiento y explotación, son los que se explotan en termas, ¿sí? Son acuíferos confinados, semiconfinados y surgentes. Con respecto a la región centro-norte de la República Argentina, se explotan las unidades acuíferas cuaternarias y el acuífero terciario neógeno. Esto les aclaro porque aparentemente todo lo que es la provincia de Formosa, Chaco, Santiago, explotan el cuaternario y el terciario neógeno. En ningún momento nosotros encontramos perforaciones que explotaran la formación Chaco, ¿sí? Salvo hay algunas explotaciones que se practicaron en lo que sería en el límite entre Salta y la provincia de Formosa. Existen algunas perforaciones en las cuales se encontró un acuífero más profundo que estaría justamente lo que sería el Toba Tarijeño en la formación Chaco, pero bueno, la general en la República Argentina no tendríamos, nosotros actualmente no explotaríamos ese acuífero, ¿sí? Bien, entonces, aquí les mostré uno de los estudios hidrogeológicos para la realización del mapa hidrogeológico. Ahora lo que vamos a hablar es de la hidrogeología que se realiza en los estudios geoambientales. En estos estudios, al ser interdisciplinarios, es necesario tener y estudiar la geología, la geomorfología, clima, hidrología y suelos. Bueno, aquí es donde ¿sí? Entramos nosotros en la hidrología. Entonces, de esta manera, yo les voy a hablar acerca de la hidrogeología que se realizó para el EGA de Tartagal. Actualmente este estudio está en ejecución. Les aclaro que en los estudios geoambientales se realizan estudios de la hidrología superficial como de la hidrología subterránea. Yo aquí simplemente les voy a mostrar la hidrología subterránea, ¿sí? Entonces, se hizo un mapa hidrogeológico. ¿Cómo se hizo? Con la metodología explicada anteriormente. Siempre mapa geomorfológico de base, litológico de base, perforaciones, estudios del subsuelo y censo, ¿sí? Con respecto a las tareas de campo, se hizo un único, y esto es importante mencionarles, se hizo un único viaje de campo en agosto del 2017. De esta manera, los resultados que aquí se van a presentar, principalmente para la parte química, sería como un estudio muy preliminar, ¿sí? En el campo lo que se hizo fue se monitoreó o se censaron pozos a escala de semidetalle. Eso significa que se buscaron perforaciones, una perforación cada 64 kilómetros cuadrados, para poder cubrir todo el área de estudio, ¿sí? Se censaron 15 pozos en su totalidad y 12 de ellos solamente se les pudo sacar muestra para análisis químico.
Los análisis químicos que se realizaron fue elaborado en el laboratorio del INTEMIN del Servicio Geológico. Bien, entonces, el panorama general, la ciudad de Tartagal se encuentra en la provincia de Salta, ¿sí?, en la República Argentina, y en el área de estudio, que ya lo vamos a ver, corresponde a la región hidrogeológica de Piedemonte y llanura chaco-salteña, bueno, definida por Auger. El clima de la región es de tipo subhúmedo a seco y subhúmedo. Se realizó un balance hídrico para el área de estudio con un registro de 35 datos, ¿sí?, de registros de lluvias y temperaturas, y el balance hídrico nos dio en todo caso un régimen húmedo. ¿Eso qué significa? Significa que para un balance hídrico de 35 datos de lluvias y precipitaciones, tenemos siempre las precipitaciones superan a la evapotranspiración real y el exceso supera al déficit, ¿sí? Bien, aquí les muestro el mapa final hidrogeológico que se realizó para el área de estudio. Se definieron 4 unidades hidrogeológicas, de los cuales la unidad hidrogeológica 1 corresponde a sierras subandinas con porosidad secundaria. No sé si se llega a ver la distinción bien en la tonalidad, pero todo lo que serían las sierras de Tartagal o la de Aguarahue, presentes en el área de estudio, inclusive aquí está el anticlinal de Madrejones, esas serían una unidad hidrogeológica de Piedemonte con porosidad secundaria, ¿sí? Luego tenemos una unidad hidrogeológica de Piedemonte proximal, que sería esta de acá, ¿sí? Y luego tenemos la unidad hidrogeológica de abanico aluvial de Sierra Subandina, que sería, digamos, toda esta unidad. Esta unidad hidrogeológica se dividieron en 2 subunidades. Una de ellas es la unidad hidrogeológica, digamos, de abanicos aluviales de Sierra Subandina, zona proximal, ¿sí?, que es esta de aquí. Y el otro sector es la del antiguo, abanico antiguo del río Itiyuro, ¿sí?, esta es de aquí. A su vez, esta subunidad hidrogeológica se vuelve a distinguir una zona de, nosotros la llamamos de bajadas, sector entre sierras, ¿sí? ¿Por qué se hace esta distinción? Porque ya vamos a ver que es donde se alojan los acuíferos más productivos en el área, ¿sí? Y luego tenemos las unidades hidrogeológicas y correspondientes a terrazas de ríos mandriformes. Bien, ¿cuál fue la problemática? Cuando nosotros fuimos al campo para hacer nuestro estudio base de LEGA, nos encontramos con una problemática, de lo cual, a pesar de que el régimen en la ciudad de Tartagal y alrededores es de precipitación elevado y frecuentes inundaciones, todos sabemos la peligrosidad geológica que se genera ahí en las crecidas del río Tartagal, el balance hídrico también lo respalda, ¿sí? Hay exceso siempre de agua, pero las comunidades sufren la escasez y carencia óptima del agua para consumo. Y existen un sector de acuíferos productivos desde General Massa hasta Piquerenda. Aquí tienen la ubicación. Existe una zona de acuíferos productivos desde la ciudad de Salvador Massa hasta aproximadamente esta altura, que es Piquerenda, bueno, Yacuí o Virgen de Fátima, tiene varios nombres. Y a partir de este sector hacia General Balivián no se encuentran niveles acuíferos. Y es una gran problemática porque la ciudad de Tartagal se abastece de agua, ¿sí?, que viene del río Itiyuro, ¿sí?, del embalse del río Itiyuro.
y tienen realmente serios problemas con respecto al agua. Entonces, a partir de esta problemática, si bien no es el objetivo principal, digamos, del estudio de un EGA, lo tomamos como desafío decir, bueno, ¿por qué sucede esto? La respuesta está por un tema tectónico estructural o simplemente es por una variación litológica. La ausencia de los acuíferos en el sector a partir de, digamos, de la ciudad de Virgen de Fátima hacia Bolivia. Aquí yo les muestro el mapa geomorfológico definido para el área de estudio. En realidad fue tomado, perdón, de la hoja de peligrosidad de Tartagal. Y aquí tienen la unidad hidrogeológica proximal, digamos la que sería la principal para nosotros. Lo que se hizo fue buscar perforaciones, ¿sí? Y nuevamente estudiar la geología del subsuelo. De esta manera, en el lugar existen numerosas perforaciones, ¿sí? De hecho se abastecen mucho de agua subterránea. Entonces, para la elección de las perforaciones, para hacer esta interpretación, principalmente se basó en las profundidades, o sea, se eligió aquellas perforaciones que tuvieran mayor profundidad para tener mayor información del subsuelo, y se hizo hincapié a aquellas perforaciones que estaban explotando un único nivel acuífero, ¿sí? Porque lo que nosotros vamos a ver es que en general las perforaciones practicadas en el área de estudio son multifiltro, ¿sí? Entonces, se hizo una transecta sobre la unidad hidrogeológica de abanico aluvial de Sierra Subandina, zona proximal, ¿sí? En esta dirección es AB, en la dirección noroeste-sudeste, ¿sí? Otra transecta litológica se hizo norte-sur. Fíjense, en realidad, la transecta norte-sur, estas perforaciones estarían cercanas y a casi una misma distancia con respecto a las sierras, ¿sí? Y otra transecta en la unidad hidrogeológica del antiguo abanico del río Itilludo, ¿sí? Hablemos un poco de la geología del subsuelo y a modo de referente, Fuertes en el 2004 define la geología del subsuelo para el área de estudio con un basamento de metamorfitas y plutonitas, un paleozoico afectado por fallas y una secuencia cretácica terciaria sin afectación tectónica. Eso es importante, sobre todo por el objetivo que nosotros, o el desafío que nosotros teníamos, ¿no? Y define un cuaternario con una potencia que varía entre 20 y 200 metros y prácticamente no afectada por tectónica. García, en 1998, define para el área de estudio complejos acuíferos, ¿sí? De importancia para el área. En realidad define 3 o 4. Yo obviamente tomé las que correspondían al área de estudio. Define un complejo acuífero Tonono-Chirete que se desarrollaría en el cuaternario, ¿sí? Y otro acuífero, complejo acuífero terciario subandino, que son aquellos acuíferos que se desarrollan en el terciario, ¿sí? Terciario principalmente neógeno, ¿no? Bueno, terciario. De acuerdo a estos antecedentes de unidades hidrogeológicas o de complejos acuíferos, coincidían, fíjense, con nuestras unidades hidrogeológicas y geomorfológicas de bajada proximal y abanico antiguo del río Itilludo. Nosotros, sí, lo que vamos a ver, lo que yo les voy a contar rápidamente es qué es lo que vimos en las transectas en esta unidad hidrogeológica, ¿sí? Vamos a ver esta transecta AB con dirección noroeste-sudeste, ¿sí? En la cual la perforación, digamos, más de noroeste son las que está más cercana a la sierra, ¿sí? Luego tenemos una perforación, bueno, ya por supuesto más distanciada de la sierra, que está en el paraje de Tonono, y por último, la más distanciada hacia la sierra es el Fortín. ¿Qué es lo que vimos? Vimos justamente, se observa una variación
granulométrica conforme a una bajada, en donde tenemos litologías más gruesas, ¿sí?, en los sectores más cercanos al sector proximal de las sierras, ¿sí?, y la granulometría y va disminuyendo, teniendo arenas de granulometría variada a medias en el sector del paraje de Tonono, y ya en la perforación más lejana, a 31 kilómetros, ¿sí?, de las sierras, ya tenemos sedimento más fino. Lo que es importante mencionar acá es lo siguiente. Fíjense que para aquella perforación que está cerca de las sierras, ¿sí?, sería en el ápice, vamos a decir, del abanico aluvial, fíjense que se está explotando un único nivel acuífero, o sea, hay un único filtro y se explota este nivel. Es decir, que este nivel es lo suficientemente productivo y al menos abastece, ¿sí?, los caudales, digamos, requeridos para consumo, ¿sí? Ahora, en las siguientes perforaciones, ¿sí?, ya son multifiltros. ¿Eso qué significa? Significa que están explotando el agua que extraen de distintos niveles, distribuidos en el cuaternario, ¿sí?, y en el terciario. De acuerdo a la información que nosotros tenemos en el subsuelo, esta perforación estaría tomando agua de niveles acuíferos. Estos primeros 3 filtros estarían en el cuaternario y este último, más o menos a partir de 130 metros, estaría tomando agua del terciario. Con respecto a la perforación más distanciada, también es multifiltro y de acuerdo a la profundidad del terciario, los últimos 2 filtros estarían en sedimento terciario, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver lo que sucede en la transecta norte-sur, ¿sí? Fíjense, la ubicación de las perforaciones son próximas, digamos, a las sierras de Aguarahue, bueno, que incluye la sierra de Tandil, y uno creería que tendríamos, si bien la granulometría, por supuesto, es una variedad en la granulometría, pero bueno, creeríamos que mayormente tendríamos sedimentos de grano más grueso, ¿sí? Sin embargo, nos encontramos con esto, y que de alguna manera explicaría la ausencia de acuíferos en ese área de estudio. Fíjense que para la perforación que se encuentra más al norte, ¿sí?, más próximas a los niveles productivos, tenemos, sí se encontraron niveles acuíferos, fíjense, se explotaron 3, pero bueno, finalmente encontraron. ¿Y qué es lo que sucede? En la perforación que nosotros estamos viendo, a la que yo le voy a mostrar, es en Coronel Cornejo, ¿sí? En Coronel Cornejo se observan estos. Les aclaro que en todas las perforaciones practicadas en el lugar, la mayoría son perforaciones anuladas. ¿Por qué? Porque se encuentran con este gran paquete de arcillas, ¿sí?, que actúa como un acuífero, ¿sí? Y bueno, respecto a Baliviano, un poco más al sur, también, si bien los acuíferos los niveles acuíferos que se encuentran son bajos, pero bueno, al menos algo encuentran. Y bueno, en este caso, esta perforación que se encuentra en este sector estaría explotando 2 niveles acuíferos, principalmente del terciario, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que se observa? Y esto es para entender un poco lo que yo les quiero contar de la zona y para entender lo que es la conclusión preliminar del trabajo. Lo que se observa es que para la zona entre sierras, ¿sí?, en esta zona de entresierra es donde se ubican los mayores acuíferos productivos. La sierra de Aguarahue está compuesta por roca más competente, ¿sí? Está aflorando las diamictitas, ¿sí?, rocas competentes como las diamictitas de la formación Tarija, areniscas competentes de la formación Las Peñas, y bueno,
conforme a la proximidad de las sierras, presentan las perforaciones, ¿no? Una granulometría de arena gruesa a grava gruesa. Con respecto a las perforaciones ubicadas en Coronel Cornejo, en este sector. En este sector lo que se observó es que el tramo de las sierras, ¿sí? De Tartagal cambia la roca, las formaciones, ¿sí? Son formaciones menos competentes, es un material de baja resistencia y granulometría más fina, porque en ese sector aflora el terciario subandino. Entonces, tendríamos una posible respuesta respecto a por qué nosotros en ese sector encontramos ese gran paquete de arcilla en zonas proximales, ¿no? A las sierras. A su vez, hay una gran diferencia con respecto a las estructuras. Nosotros, para el sector de entresierra, ¿sí? Desde que incluye la ciudad de Salvador Maza y Yacuí, aquí se explotan obras sanitarias del norte, tiene perforaciones, ¿sí? Explotan buenos niveles acuíferos. Respecto a este tramo de la sierra, le dije que eran rocas más competentes y a su vez, fíjense que tienen en este sector, ¿sí? La estructura de las sierras, y en el sector oriente tenemos esta estructura del anticlinal de Madrejones y Paguazú. Y fíjense que es notorio que justo más o menos en donde al menos deja de aflorar la estructura esta del anticlinal, es justamente donde también desaparecen los niveles acuíferos. Entonces, en principio, la teoría es que el motivo por los cuales aquí no se encontrarían niveles acuíferos sería por la variación litológica y por la competencia de rocas, que tenemos rocas menos competentes, por lo tanto, aquí vamos a tener depositación de materiales más finos, ¿sí? Y a su vez, en este sector no tendríamos ningún tipo de estructura que estaría comportándose como una trampa hidrogeológica. Entonces habría mucho más dispersión del agua subterránea, ¿sí? Aquí les vuelvo a poner el mapa hidrogeológico, ¿sí? Y mostrándole por qué nosotros decidimos distinguir este sector entre sierras, en los cuales los mejores niveles acuíferos estarían aquí, ¿sí? A partir de las mediciones de los niveles potenciales, niveles piezométricos, se pudo realizar la red de flujo subterránea para los acuíferos cuaternarios, la dirección regional, principalmente es hacia el sudeste, con desviaciones locales, que es lógico porque en estos tramos de los ríos se comportan como influentes, ¿sí? De hecho, en el momento que nosotros fuimos a hacer el censo, realmente con respecto a los cuerpos superficiales, a los ríos, solamente tenían agua en el tramo superior de la cuenca. Ya en el sector medio y bajo, digamos, de la cuenca, el agua se insumía, ¿sí? Bueno, se ve, fíjense cómo se ve, ¿no? Cómo cambia la dirección del flujo subterráneo, que en este sector es más bien hacia el sur. Con respecto a la hidroquímica, se tomaron, como les decía, 12 muestras y con respecto a los elementos mayoritarios del agua, encontramos una lógica de los cuales todos aquellos acuíferos que se encontraban en la bajada proximal, el agua era de tipo bicarbonatada cálcica, y aquellos acuíferos que se encontraban en el río antiguo, en el abanico antiguo del río Tilluro, son aguas que nos daban cloruradas asulfatadas sódicas, que es lógico, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con la calidad del agua? Bueno, siguiendo un poco más con los parámetros físicos medidos in situ, que es la conductividad hidráulica, en general presenta salinidades inferiores a 1000 partes por millón, es decir, es un agua dulce,
y solamente en algunas muestras el aumento de la conductividad fue altísima, o sea, aguas muy salinas, ¿sí? Del rango dentro de los 3000. ¿Qué pasa con los elementos minoritarios? Para todas las muestras, para todos los elementos minoritarios y para todas las muestras se encontraron que el contenido en flúor fue bajo, ¿sí? Les recuerdo que esto fue un único monitoreo, una única medición, ¿sí? Estos fueron los resultados. Entonces, bajo contenido de flúor en todas las aguas subterráneas. Esto quizás tiene una consecuencia con respecto a la dentición. Y respecto a los elementos traza, la mayoría de los elementos trazas mostraron valores normales según el Código Alimentario Argentino. Sin embargo, se encontraron concentraciones altas del elemento boro. En la mayoría de los casos son, digamos, valores bastante alarmantes para el consumo humano, ganado y riego. También se encontró en algunas muestras contenido de arsénico y manganeso, superando, ¿no?, el umbral máximo permisible. Como les vuelvo a repetir, este estudio, este trabajo, si bien los estudios EGAS no tienen la finalidad de definir si el agua es para consumo o no, eso se encargarían otras instituciones, pero sí, al hacer una característica hidroquímica de los acuíferos, es importante al menos mostrar cuáles fueron los resultados preliminares que nos dieron, ¿sí?, con respecto a la química. Lo que se hizo fue realizar una contribución técnica para la ciudad de Tartagal y para la hidroquímica, que ya estaría colgado en el repositorio a modo de que sea consultado para los municipios y que simplemente en base a estos resultados que nosotros obtuvimos como un resultado preliminar, sería aconsejable hacer nuevos muestreos en distintos laboratorios para chequear si realmente los resultados en concentraciones de boro, que fueron bastante alarmantes, es así o no. Espero que lo hagan. Aquí tienen detalles para un poco no aburrirlos tanto. Esto es en el paraje de Tonono. Recuerdan que yo se lo había mencionado. En ese lugar existen un pueblo originario, los Wichís. Ellos tienen serios problemas con respecto, o sea, al consumo de agua, o sea, no tienen agua. Tienen una única perforación practicada en el lugar, con un bajo caudal, o sea, no les alcanza para abastecer a todos, digamos, su gente, y además la calidad de agua no es del todo buena. Y bueno, aquí tienen detalles y fotos del equipo de trabajo en el censo. Aquí se está haciendo las mediciones de niveles piezométricos. Esto es en Campo Durán, digamos, hacia el norte del área de estudio. Esto es también en Yacuy, hacia el norte del área de estudio. Fíjense, ¿no? Las perforaciones, estas corresponden a obras sanitarias. Son perforaciones, digamos, que tienen muy buen caudal. Y aquí, bueno, el equipo de trabajo, no quiero dejar de nombrar a mi compañero, al técnico Sergio Soplán, mi técnico de trabajo de campo, y al técnico químico Alejandro Díaz, que fuimos nosotros los que hicimos el censo hidrogeológico. Muy bien. Y por último, para no aburrirlos más, vamos a hablar del estudio piloto que se hizo recientemente, que es de geoeléctrica, ¿sí? Entonces, ¿qué es la prospección hidrogeológica? La prospección hidrogeológica es la ubicación de reservorios de agua subterránea con características que a priori resulten apropiadas para una posterior explotación. Es la búsqueda de acuíferos. Eso es la prospección hidrogeológica. En general, lo que se practica es geofísica, geoeléctrica, como método indirecto. Es importante mencionar que los métodos geofísicos son de bajo costo, ¿sí?, y son no invasivos, ¿sí?
Aquí les doy una introducción teórica como para que entiendan un poco más de lo que después vamos a hablar. Los métodos geoeléctricos que se usan para una prospección hidrogeológica son los de inyección de corriente y campos de corrientes natural. Los de inyección de corrientes tenemos los sondeos eléctricos verticales, calicatas y polarización inducida. Nosotros tuvimos acceso a un equipo de sondeo eléctrico vertical. Y después tenemos aquellos estudios geofísicos que utilizan el campo de corriente natural, ¿sí? Por ejemplo, potencial espontáneo o el magnetotelúrica. Un poco de teoría, pero muy poca, no se asusten, de hablar de que los principios de la geoeléctrica, o sea, qué es lo que nosotros estamos midiendo cuando estamos aplicando geoeléctrica. El flujo de corriente eléctrica que pasa a través de una roca o sedimento se puede explicar por la ley de Ohm. La ley de Ohm lo que dice es que la caída de potencial entre dos puntos por lo cual circula una corriente eléctrica es de intensidad I, es proporcional a la intensidad de la corriente y a la resistencia que ofrece el material al pasaje de corriente. Y a su vez, la resistencia, ¿sí?, de los materiales está en función, obviamente, de la naturaleza del material y a la geometría del conductor, lo cual dice que la resistencia de un material es directamente proporcional a la longitud en que atraviesa la corriente en esos dos puntos e inversamente proporcional a la sección en la que circula. Esa resistencia, ¿sí?, en este caso, está representada por el phi, que representa la resistividad del material. Recuerden que la resistividad de un material es la propiedad inversa a la conductividad eléctrica. Entonces, nosotros sabemos como geólogos que, de acuerdo al tipo de material que puede llegar a atravesar una corriente eléctrica, va a tener distintas respuestas en la resistividad. Las unidades son ohm-metros de resistividad. Y el éxito, digamos, de estas metodologías son los contrastes de las resistividades que se generan específicamente por la presencia de agua de los poros, ¿sí?, en los materiales. De esa manera, nosotros, midiendo la resistividad, podemos distinguir si existen acuíferos o no, y hasta inclusive, por supuesto, distinguir si son acuíferos salados o son acuíferos de agua dulce. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La teoría que estuvimos viendo sería para un sistema homogéneo, ¿sí? Pero nosotros sabemos que el componente geológico natural es un sistema, no es isótropo ni es homogéneo. Por lo tanto, las superficies equipotenciales de las cuales atraviesa la línea de corriente ya no va a ser una esfera perfecta o regular. Va a ser, las líneas de corrientes van a ser irregulares, ¿sí? ¿Y a qué se debe eso? Se debe justamente a que el valor de resistividad que nosotros obtenemos en el equipo corresponde a una integración de los valores medios, ¿sí?, sobre la sección, esa sección que atraviesa la corriente, en los que inciden la anisotropía y la heterogeneidad del terreno. Entonces, de esa manera, y también interviene la posición relativa de los electrodos. Esa resistividad, que es producto de la integración media de los valores de resistividad, digamos, de la sección en la que está circulando esa corriente, se llama resistividad aparente. Esto es lo que nosotros obtenemos, ¿sí?, una resistividad aparente. ¿Cómo se realiza en el campo? En general se utilizan 4 electrodos, ¿sí?, de los cuales 2 son electrodos de inyección. En este caso se simboliza con los electrodos A y B, y 2 electrodos de recepción que son MN, ¿sí? Se compensa el potencial natural del terreno, ¿sí?, y una vez que esto está compensado, se energiza, se inyecta la corriente en el terreno, una corriente continua, ¿sí?, con una intensidad conocida,
que se mide a través de un amperímetro, ¿sí? Se mide en miliamperes, y se lee la diferencia de potencial a través de un voltímetro. Estos valores se vuelcan en una tabla y se calcula la resistividad aparente. Ahora bien, de acuerdo a las configuraciones de los electrodos, existen varias configuraciones de electrodos, depende del objetivo y de la metodología de trabajo, ¿sí? En este caso, para los sondeos eléctricos vertical es común, porque es lo más eficiente, utilizar un arreglo de electrodo que se llama de Schlumberger. Es un arreglo lineal, ¿sí? De los cuales los electrodos están distanciados equidistantemente respecto a un centro, sería el centro de la estación. La posición de los electrodos es la que ustedes están viendo. En general tenemos, aquí estaría ubicado el centro de la estación, ¿sí? Y se clavan en el terreno electrodos de recepción M y N. A una distancia, las distancias son las que, las calculadas o las planificadas por la persona que está haciendo la geofísica, ¿sí? Y luego tenemos en los extremos A y B los electrodos de inyección. A grandes rasgos, la idea es que a medida, digamos, que se va extendiendo más en los laterales, mayor profundidad, vamos a tener mayor resistividad en profundidad, ¿sí? O sea, vamos a ganar mayor información a medida que el distanciamiento entre electrodos sea más grande. Bien, entonces, para terminar con la parte teórica, es lo que le hablaba, ¿qué es lo que sucede? Uno de los principios de la geoeléctrica es que la mayor parte de la corriente inyectada queda dentro de un paralelepípedo geológico, ¿sí? Con dimensiones, las dimensiones de ese paralelepípedo tiene que ver con el distanciamiento que uno le pone a los electrodos de inyección, ¿sí? Y fíjense, aquí ustedes pueden ver el pasaje de la corriente eléctrica a través de una sección, ¿sí? O de un plano equipotencial, y ven que a medida que uno se va alejando, ¿sí? Los electrodos A y B se van alejando, la corriente penetra más en profundidad, ¿sí? Y en definitiva, el valor de resistividad que nosotros obtenemos en los voltímetros es la resistividad aparente, ¿sí? Serían las resistividades, la integración de los valores medios de las resistividades de este área de influencia, ¿sí? Bien, aquí les muestro, este es el sondeo eléctrico vertical, fíjense que es muy simple. Aquí, bueno, lo está trabajando nuestro físico Andrés López, que nos prestó colaboración principalmente para la parte técnica. Como ustedes pueden ver, el equipo consta de un generador, ¿sí? Bueno, que trabaja en base obviamente a nafta, ¿sí? Ese generador va conectado a esta fuente. Esta fuente, ¿qué es lo que hace? Tiene dos objetivos. Uno es transformar la corriente alterna del generador a una corriente continua, que es lo que se inyecta en el terreno, ¿sí? Y a su vez sube la tensión de la corriente, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros con un amperímetro, ¿sí? Medimos la cantidad la intensidad de la corriente que nosotros inyectamos en el terreno. Nosotros, de acuerdo a los resultados que tenemos en los voltímetros, le damos más o menos intensidad, ¿sí? Y tenemos los carreteles. Estos dos carreteles corresponden a los electrodos de inyección de corrientes. Y luego tenemos, acá lo pueden ver mejor, estos cables que son cables destinados a los de recepción para los electrodos MN. Lo que se hace es, se extiende en el terreno todo este cable amarillo, ¿sí? Este cable amarillo va conectado a bueno, a este equipo, ¿sí?
se clavan los electrodos MN, ¿sí? A una distancia, por supuesto, de acuerdo al diseño, digamos, del operador. Entonces, los resultados de la caída de potencial entre dos puntos se leen aquí, a través de un voltímetro. ¿Qué es lo que sucede con los electrodos AB de inyección? Bueno, se necesitan, digamos, dos operadores de los cuales se vayan a una determinada distancia en el terreno y vayan inyectando corriente a distintas distancias equidistantes, ¿sí? Respecto al centro. Entonces, de esa manera nosotros obtenemos, tenemos el valor de la intensidad de la corriente de inyección, tenemos la caída de potencial, con esos datos se calcula la resistividad aparente y luego estos datos se los lleva al modelo de inversión de datos, ¿sí? Para poder generar el modelo, digamos, más ajustable de acuerdo a los datos de campo que nosotros entramos, ¿sí? Bien, entonces sí, ahora vamos a hablar del trabajo que nosotros estuvimos realizando antes de la cuarentena, que bueno, se titula La geología del subsuelo en el predio del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Entonces, los autores son los que, bueno, obviamente se muestran en pantalla. Es importante aclarar que este trabajo se hizo en conjunto y en colaboración entre dos direcciones. La Dirección de Geología Ambiental y la Dirección de Recursos Minerales. Dentro de la Dirección de Recursos Minerales, el área de geotermia, ¿sí? Y el área de geofísica, en su antigüedad, ¿no? Entonces, los autores fueron Alejandro Condeserra y Virginia Naón. Ellos corresponden al área de geotermia de la Dirección de Recursos Minerales. Dolores Álvarez, bueno, y Javier Peroni en ese momento correspondían al área de geofísica. Y bueno, Andrés López en realidad corresponde a otro lugar, pero bueno, como es físico y sabía del tema, nos prestó colaboración con respecto a la parte técnica. Y en la Dirección de Geología Ambiental estaría yo, ¿no? Haciendo los sondeos. Bien, la introducción y los objetivos del trabajo. A partir de un convenio de cooperación e intercambio científico entre el Instituto Nacional del INTI, de Tecnología Industrial, o sea, el INTI, el Servicio Geológico Minero Argentino y las universidades de Urbino, Ferrara y Camerino de Italia. O sea, se hizo todo un convenio para conocer las características geológicas e hidrogeológicas del subsuelo del predio del INTI, para evaluar la instalación de la geotermia somera. Este proyecto se desarrolla en el área de geotermia, ¿sí? Entonces se utilizaron, por supuesto, como siempre, los perfiles de pozos. Siempre es necesario realizar el modelo conceptual del terreno de acuerdo a perforaciones, y una vez que se tienen con claridad cómo es la geología subterránea, recién se aplica la geofísica. Entonces los resultados geofísicos se ajustan a la geología del terreno, ¿sí? Lo que sucede es que, en definitiva, lo que se hace es se parametrizan, ¿sí?, la geología del subsuelo. Entonces, en realidad, ¿para qué servía? Servía para aquellos sectores en donde nosotros no tenemos información del subsuelo, ¿sí? Al menos tendríamos una base o respuestas, digamos, de resistividades de acuerdo a pozos cercanos al lugar, ¿sí? O sea, podríamos hacer una interpretación de la geología subterránea a partir de los modelos geoeléctricos, ¿no? Siempre y cuando basándonos en una geología de alguna perforación lo más cercano que se tenga, ¿sí? El tema es que todas las perforaciones que nosotros estuvimos buscando y que se encuentran en la biblioteca del SEGEMAR, todas llegan a una profundidad no más de 80 metros, justamente porque son perforaciones practicadas para la obtención de agua subterránea, es decir, llegaban al puelche y terminaba la perforación, ¿sí?
De esta manera, la litología a profundidades mayores a 73 metros lo obtuvimos y a modo, digamos, tendencioso, buscamos perforaciones, digamos, más profundas en el área de estudio y no se encuentran, entonces la más cercana es la que se encuentra en el Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires. Está bastante alejada respecto al predio del INTI, pero bueno, es lo más cercano que se tiene. Entonces, de alguna manera, esta perforación sí llega al basamento geológico y tiene una profundidad final de 310 metros donde tocaría el basamento, ¿sí? Bien, la ubicación. Aquí tienen el predio del INTI. El INTI se encuentra en el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, ¿sí? Este es el sector del INTI, ¿sí? Está limitado, digamos, en el sector este por la colectora General Paz, por la calle perpendicular, que es la de Néstor Kirchner, y bueno, la calle Sabio, digamos, lo que sería, digamos, el sector de atrás del predio del INTI. Aquí estaría ubicado el CGMAR. Y hacia, digamos, hacia el noreste estaría Constituyentes. Aquí tienen un detalle de las perforaciones que nosotros estudiamos en el sector. Fíjense que son todas perforaciones viejas, son del año 70, 65. Bueno, aquí tienen la posición de las coordenadas y las profundidades, fíjense que no llegan más de 82 metros. Aquí tienen la ubicación de las perforaciones respecto al predio del INTI. Aquí estaría el predio. Y tenemos una perforación cerca en la estación Lynch, que es esta perforación 1638, y una perforación hacia el norte, digamos, del área de estudio que se encontraría en la intersección entre Constituyentes y la calle Sabio. Es en el círculo de suboficiales. Esta perforación nosotros la pudimos encontrar y actualmente está en explotación. No la pudimos medir porque nos agarró la cuarentena. Eso fue bastante un detalle. También hay una perforación aquí en el INTI. Pero bueno, sin perfil geológico, ¿no? Y después tenemos las perforaciones más cercanas, fíjense que están distribuidos para, digamos, lo que sería el sector oeste de nuestro área de estudio, ¿sí? Todo lo que sería el partido de San Martín, bueno, San Andrés. Estas son las perforaciones que nosotros estuvimos analizando. Aquí tienen un detalle de las mismas con respecto a la geología. Ustedes saben, o es conocida, la geología del subsuelo de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Tenemos el relleno moderno, ¿sí? Que es lo que ustedes observan aquí en estos perfiles, estos cilindros. Y tenemos lo que sería el cuaternario, el Pleistoceno, con la formación Buenos Aires, ¿sí? En este caso es esta de acá, y la formación Ensenada. Recuerden que esto es lo que se conocería como el pampeano, el ciclo pampeano, y aquí estaría alojado el acuífero libre, el acuífero pampeano, ¿sí? Por debajo de la formación Ensenada tenemos el acuífero por excelencia del Plioceno, que es la formación Puelche, nuestro acuífero semiconfinado por excelencia, ¿sí? Por debajo, la ingresión marina Paraná. Recuerden que también la formación Paraná tiene niveles acuíferos, con la diferencia de que la calidad del agua es salina, por lo tanto, muy pocos lugares explotan los acuíferos. En algunas plantas industriales sí lo explotan, pero para temas puntuales, ¿no? Quizás baldear la zona y demás. Entonces, lo que se hizo fue una correlación, ¿sí? Litológica con las perforaciones que nosotros estuvimos viendo. Entonces, fíjense, nosotros lo que vamos a ver es una interpretación del subsuelo en esta transecta de dirección más bien noreste, sur-oeste. Estas son las más cercanas al predio. Y luego se hizo una transecta, digamos, con la dirección de noroeste-sudeste, pero que respecto a nuestro
área de estudio al predio del INTI sería nuestro sector, digamos, más oeste, ¿no?, del área, del predio. Entonces, aquí tienen la primer transecta, ¿sí?, con los dos pozos ubicados, digamos, con la dirección noreste, sur-sudeste. Y fíjense que la correlación estratigráfica, las formaciones geológicas se profundizan hacia el sur. Bueno, esto es conforme a la geología general y regional de la provincia de Buenos Aires, donde sabemos que el basamento se estaría profundizando hacia el sur, hacia la cuenca del Salado, ¿sí? Si bien esto, o sea, no, estaría reflejando que simplemente las formaciones geológicas estarían un poco más profundas hacia el sur, ¿no?, del área de estudio. Aquí tienen la transecta, que es la que se encontraría en el sector oeste del área de estudio, y fíjense que se nota que las formaciones están en una posición topográfica más elevada hacia el oeste, ¿sí? Fíjense, esta es la perforación que se encuentra mucho más hacia el oeste, la más distanciada del predio, y fíjense que las formaciones aparentemente estarían un poco, digamos, por arriba. Lo que hicimos, ¿dónde ubicamos los SED? Practicamos varios SED, de los cuales los que nosotros nos elegimos fueron los que nos dieron resultados más confiables, ¿sí? Entonces, se practicaron, en este caso, en el trabajo se van a mostrar los resultados de 3 sondeos eléctricos verticales practicados en el lugar, ¿sí? Y aquí ustedes pueden ver en detalle la ubicación de los sondeos eléctricos respecto a las perforaciones. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Planteamos un sondeo eléctrico vertical, digamos, paralelo a la calle de Néstor Kirchner, ¿sí?, con una orientación oeste-este, ¿sí?, pero a su vez respecto al INTI sería el sur del predio del INTI. La perforación más cercana, de los cuales utilizamos para parametrizar la estratigrafía, es el pozo que está en la estación Lynch. Hicimos otro sondeo eléctrico vertical sobre la calle Sabio, mucho más cercano a la perforación 1636, que es la que está en Constituyentes y General Sabio. Entonces, lo que hicimos fue ajustar el modelo geoeléctrico del SEB respecto a la perforación, ¿sí? Y luego practicamos un sondeo eléctrico vertical dentro del predio del INTI, en ese descampado que hay. Bueno, realmente los resultados llegamos a, digamos, muy baja profundidad de precisión o de detalle. Supongo que será bastante por, digamos, objetos enterrados. Y también lo que hicimos es, aquí hay una perforación que yo les comentaba, es a la entrada del predio del INTI, ¿no?, en el sector, digamos, por atrás del predio del INTI, y es una perforación que está en funcionamiento, pero no se tiene dato a qué profundidad, es ambiguo el dato, no se sabe dónde está, de dónde viene el agua, si está en el Puelche, si está en el Pampeano, o sea, no nos serviría mucho. Bien, con respecto a la geofísica, nosotros usamos un sondeo eléctrico vertical con un arreglo de electrodos de configuración de Schlumberger, con un AB medio que varió los 250 metros hasta los 400 metros. ¿Qué es lo que significa esto? Un AB medio de 400 metros significa que el método va a llegar a una profundidad máxima de 200 metros, ¿sí? El equipo de medición, bueno, es lo que yo ya les mostré anteriormente. Y la inversión de datos se hizo a través del programa de IPWin, el más conocido. Existen numerosos, ¿no? Pero bueno, el más conocido es el IPWin y es de libre acceso, así que... Bien, aquí tienen el resultado del sondeo eléctrico vertical 1 practicado en la calle... esta es en la calle de Kirchner. Fíjense, aquí tienen la curva del modelo, no llegó al basamento. Fíjense que aquí bajan las resistividades, ¿no?
a una profundidad de 200 metros. Aquí tienen una tabla de los cuales nosotros lo que hicimos es parametrizar la geología del subsuelo. Entonces, fíjense y concentrémonos en lo que sería la resistividad. Estos serían los valores de resistividad que arrojó el modelo. Es importante mencionar que el ajuste del modelo tiene un error de 2.74%, o sea, es muy bueno. Ajustó bastante bien respecto a lo que sería la geología del lugar. Los valores de resistividad, fíjense que están en el rango de 37, 17, cuando llega al acuífero pampeano, aumenta a 29 ohm por metro, luego vuelve a bajar, que esto estaría en el acuitardo, ¿sí? Recuerden que el acuífero Puelche es un semiconfinado, ¿sí? Y luego fíjense, de una resistividad de 9 pasa a 220 metros. Bueno, aquí estaría ubicado el acuífero Puelche y que coincidía la profundidad del modelo respecto a la profundidad del perfil del pozo. Bajan las resistividades, pero continuaría el acuífero Puelche. Y fíjense ya cuando atraviesa la ingresión marina, cómo baja la resistividad. Recuerden que la resistividad es la propiedad inversa de la conductividad, ¿sí? Acá clarito estamos en el acuífero, en la formación Paraná, ¿sí? Y luego aumenta la resistividad. Aparentemente esto estaría atravesando un acuitardo, arena, gravillas. Esto es lo que estuvimos viendo. Esta geología es la que estuvimos viendo en el pozo del zoológico, ¿sí? Y ya hay una resistividad de 86,4, que esto sería un nivel acuífero, ¿sí? Estaría respondiendo a un material mucho más grueso. Recuerden que la formación olivos también tiene niveles acuíferos. Y luego, a una profundidad mayor a 300 metros, bueno, 290 metros, tenemos un valor de resistividad de 273 ohm metros. No es un valor de resistividad tan alto o característico de un basamento, de acuerdo a la respuesta local, ¿no? Que nosotros sabemos que tienen los materiales. ¿Y qué es lo que sucede con el sondeo eléctrico vertical en la calle Sabio? Y se llegó al basamento. Fíjense que a una profundidad aparentemente de 300 metros, la resistividad, y es lo que vamos a ver, aumentó abruptamente. El error del ajuste del modelo es de 2.3, el error cuadrático, ¿sí? Lo cual es bastante bueno. Bien, aquí tienen entonces, nosotros hicimos lo mismo con la perforación más cercana en el área de estudio, que sería la de la estación Lynch. Fíjense cómo fue la electroestratigrafía, ¿sí? El acuífero pampeano se observó un valor de resistividad a los 6,79 metros. Ojo, este es bajo boca de pozo, ¿sí? Aparentemente estaría aquí un acuícludo, una zona de arcillosa, ¿sí? Donde bajó mucho la resistividad. Y bueno, a los 16 metros, más o menos, estaría el acuífero pampeano con una resistividad de 245 metros. Fíjense que igual los valores de resistividad que nos están dando acá son más bajos respecto al modelo anterior. Tenemos un acuícludo de, seguramente, un nivel acuífero, un nivel de acuícludo, perdón, de arcilla, de 2, que estaría dentro de lo que sería el Pleistoceno, y luego tendríamos el acuífero Puelche, ¿sí? A los 32 metros. Cuando atraviesa la iglesia marina, fíjense cómo nuevamente, cómo responde, ¿no? El equipo, cómo baja las resistividades, y luego vuelve a subir a 212 metros de los niveles acuíferos de la formación de los acuíferos olivos, que esto sí se ve en el pozo del zoológico. Y acá lo que es llamativo es que, fíjense los valores, cómo aumenta de 200 a 700 metros a una profundidad de 145 metros, ¿sí? Bajo boca de pozo. A esta profundidad, que sí llegó el sondeo eléctrico vertical anterior, no se observó este aumento en la resistividad tan importante.
No necesariamente tiene que ser una roca, ¿sí? Puede ser algún tipo de, no sé, un granito meteorizado o no, o quizás dentro de la formación Olivos existe algún sector más consolidado, no se sabría decir. Pero fíjense qué notorio es cuando sí se llega al basamento. A los 273 metros más o menos, sí se llegó al basamento con una resistividad de 1677 metros. Entonces, de esta manera, los modelos de resistividad propuestos se ajustaron con la geología del subsuelo interpretada a partir de las perforaciones. Entonces, el modelo ubicado hacia el sur del predio, o sea, el sondeo eléctrico 1 practicado sobre la calle Néstor Kirchner, demostró que las formaciones geológicas y por ende los acuíferos están a mayor profundidad que de los que se localizan hacia el oeste del predio. El modelo de resistividad ubicado al oeste del predio, o sea, en de Sabio, mostró un resistivo importante a los 145 metros de profundidad no evidenciados en el CEP1. La electroestratigrafía indicaría que hasta los 145 metros de profundidad se encontrarían sedimentos no consolidados y por debajo, al menos en el sector oeste, ¿no? Por debajo de los mismos, principalmente hacia el oeste, se observa una resistividad que correspondería a sedimentos consolidados que no se sabe realmente si es algún tipo de fase consolidada o sedimento dentro que es la formación Olivos, o sería, digamos, la parte superior del basamento, el regolito, ¿no? O los vestigios del basamento. Y aquí tienen por último, lo que se hizo fue un modelo de la geología del subsuelo a través de los pozos y se parametrizó cada una de las formaciones geológicas de acuerdo a los valores de resistividad obtenidas en los modelos. Como conclusión, hubo una buena correlación litológica respecto a la resistividad eléctrica obtenida en el modelo. El modelo CEP1, el que está ubicado sobre Kirchner, en la calle Néstor Kirchner, no alcanzó el basamento, quizás respondiendo a que el basamento hacia el sur estaría un poco más profundo. Y el CEP2, ubicado, digamos, hacia lo que sea el oeste del predio, sí llegó al basamento, con una arrojando valores de resistividad de 1700 metros. Fotos del equipo de trabajo de geoeléctrica en el INTI. Aquí tenemos practicando el sondeo 3, que yo no se los mencioné porque no llegó a mucha profundidad. Aquí está el licenciado Conde Serra. Este es Gabriel del INFACE, ¿sí? Es el técnico de CONICET que nos vino a ayudar con el equipo. Y aquí tenemos el equipo de trabajo, digamos el mejor. Donde tenemos a Dolores, a Javier en el área de geofísica y tenemos el físico que está ahí prestando sus conocimientos técnicos. Bueno, y aquí estoy yo. Seguimos disfrutando lo que estamos haciendo a bajo costo y bueno, aquí digamos el cierre total de la campaña. Así que eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Pamela, ¿me escuchás? Sí, sí. Ah, bueno, porque yo tenía problemas de sonido. Bueno, la verdad que muy buena la charla. No sé si la cerveza afectó un poco en los datos que se obtuvieron. Bueno, a los que quieren hacer preguntas, les había enviado un mensaje por chat, así que estamos para contestar. Bueno, Mario Rosas dice muy buena la presentación, Mariano Copolequia también dice muy buena la presentación, Elizabeth Robert, muy interesante, Víctor Bercheni también, muy bueno. Y también María C. Dice muy interesante la charla, felicitaciones a todo el grupo de trabajo. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien, Oscar Papú también.
Gracias, Pamela, por la charla, muy interesante. Y a ver, dice María C., quería consultar si conocen disponibilidad de estudios hidrogeológicos o bien de perforaciones para el sector central de la provincia de La Rioja, específicamente para el área de las localidades de Famatina, Chilecito y Evo Miranda. Tengo entendido que en el IPALAR contarían con datos de este estilo, pero no logro comunicación. Quizás exista un registro de perforaciones disponible. Sí, en la biblioteca, inclusive no, está colgado en el repositorio, hay un link que puede entrar en el repositorio y ahí están colgados las perforaciones, al menos de los libros nuestros, de las perforaciones a nivel de todo el país. Se tendría que buscar específicamente para la provincia de La Rioja y ver si realmente se encuentran las perforaciones, los registros en el lugar, digamos, de interés. Eso es lo que le podría decir desde el servicio geológico. Después, bueno, es muy claro que en la provincia, que visita obras sanitarias de la provincia de La Rioja, que en general tienen perforaciones. Pero bueno, puede entrar en el repositorio del CGMAR y buscar ahí a ver si existe algún registro de una perforación que le interese, ¿no? Sé que están y se pueden chequear sin problemas. Bueno, Marcela Yamín, muchas gracias. Graciela Anselmi también, Pamela, muy buena la charla. Víctor Bercheni dice, el arsénico de los acuíferos del Chaco salteño, santiagueño, ¿se sabe de dónde sale? Supongo que es una pregunta o es una afirmación. ¿Se sabe de dónde sale? Bueno, vos habías dicho que era... Sí, habría igual cada caso es puntual, ¿no? Pero a grandes rasgos, en general, si son acuíferos que están ubicados en lo que sería el LOES, es el producto de las trizas de vidrio del LOES, ¿sí? En algunos sectores, yo sé, puntuales, puede provenir de granitos, pero específicamente, Víctor, para ese lugar, la verdad, habría que estudiarlo bien, pero bueno, las fuentes sí son naturales.